Buenos días a todos. Para nosotros es un gusto tenerlos acá. Mi nombre es Carolyn Méndez. Yo formo parte del Departamento de Mercadeo para Corporación Consulting y les agradecemos su presencia en este evento. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y novedoso. Es la nueva solución de McAfee. Y para esto tenemos a nuestro speaker Javier Olivo, quien forma parte del equipo de McAfee. Él nos va a ayudar a entender un poco más sobre esta solución y todo lo que implica. Si durante el evento tienen alguna consulta, pueden abrir su micrófono y realizarla directamente con Javier o la pueden poner en el chat y nosotros con mucho gusto les contestamos. Sin más por el momento, los dejo con Javier y esperamos que esto sea de mucho provecho para ustedes. Perfecto, muchas gracias, muy buen día para todos. Como les comentamos, la idea un poco de esta sesión es que conozcan cuáles son los retos detrás de todo lo que es la arquitectura de SaaS y cuáles son más bien, digamos, los orígenes de este tipo de estrategias para abordar todo lo que es trabajo remoto, el consumo intensivo de nube. Identificar cómo ha venido cambiando, digamos, las arquitecturas tradicionales para poderse adaptar a ese tipo de nuevos escenarios y cómo McAfee, pues, justamente los puede ayudar a recorrer y implementar este tipo de estrategias de SaaS de una manera mucho más ágil. ¿Listo? Entonces, voy aquí a compartir mi pantalla. Me confirman, por favor, en cuanto se pueda ver. Ya podemos ver. Perfecto. Entonces, un poco el escenario que hemos tenido en estos últimos años es donde cada vez tenemos más usuarios trabajando de manera disgregada, ya sea, digamos, de manera trabajo remoto, todo lo que son sedes también externas que no están directamente unidas a la sede principal, y hemos tenido pues un crecimiento en lo que es el consumo de nube. Entonces, cuando pensamos y cuando buscamos, digamos, cuál es el objetivo de poder habilitar el negocio en el uso de este tipo de tecnologías y queremos pensar seguridad alrededor de. Muchas veces lo que quisiéramos es tener pues un camino directo entre mis consumidores, mis usuarios finales y los servicios de nube que tengo distribuidos. Pero cuando lo aterrizamos un poco ya a la realidad, lo que nos vamos a encontrar es que a lo largo de los años, realmente las inversiones en seguridad se han hecho, digamos, en las premisas, en todo lo que es el perímetro corporativo. Y entonces cuando queremos llevar seguridad a este tipo de interacciones, lo que nos vemos forzados es a traer todo el tráfico a la sede principal y desde ahí empezar a habilitar el consumo de mis usuarios. Entonces, ya sea a través de clientes de VPN, ya sea a través de enlaces de MPLS, centralizar todo el tráfico donde ya tengo pues toda mi inversión de seguridad. El problema con esto es que no estoy utilizando la ruta más óptima para el consumo de esos servicios de nube. Si estoy dando una vuelta, digamos, adicional que me puede generar temas de latencia, temas de experiencia de usuario y adicionalmente pues estoy generando un cuello de botella de todo el tráfico de mis usuarios que va, digamos, se va a concentrar y me puede generar pues también temas de disponibilidad, temas de pronto también de, nuevamente, mala experiencia de los usuarios finales. Ahora, ¿cuáles han sido los tres principales cambios que se han dado que hacen que estas arquitecturas tradicionales sean incluso más inefectivas a la hora de aplicar estos casos de uso? Primero, vamos a ver que antes teníamos una mayor cantidad de aplicaciones en el data center corporativo. Entonces teníamos, por ejemplo, servidores de Exchange para manejar todo lo que era el correo directamente en nuestro data center. Teníamos una cantidad de aplicaciones que funcionaban en el data center privado y estas aplicaciones se han ido moviendo hacia la nube. ¿Sí? Entonces, tenemos cada vez más interacciones de los usuarios directamente contra nubes públicas y una cantidad también de interacciones que no van a pasar o no se van a dar a través del perímetro corporativo. ¿Sí? Acciones como colaboración, compartir un archivo en OneDrive, un correo electrónico, son interacciones que ya no pasan por el data center y que hacen que todos estos elementos, digamos, de seguridad que se manejan on-premise, pues pierdan un poco de relevancia. El segundo gran reto es que justamente a la medida que se van creciendo las aplicaciones de nube, los atacantes van enfocándose a ese tipo de objetivos porque tienen la ventaja de que no tienen que tener una presencia en la red corporativa
para poder intentar comprometer a un usuario, para poder intentar, digamos, afectar alguna aplicación o alguna infraestructura que, por ejemplo, esté en nube pública. ¿Sí? Entonces, al estar la aplicación disponible en Internet, simplemente el atacante se enfoca en ella y hemos identificado un crecimiento exponencial en la cantidad de amenazas que se detectan. Digamos, esto lo identificamos a través de clientes que tienen ya nuestras soluciones, que se detectan directamente sobre estos servicios de nube. Entonces, aquí realmente ha habido un cambio importante en el comportamiento de los atacantes y en, digamos, en donde se está enfocando el esfuerzo para comprometer cuentas, para generar, digamos, brechas de seguridad. Y el tercer gran reto, que se aceleró con todo lo que fue la pandemia, es que ya mis usuarios no están trabajando desde la sede corporativa. Tenemos una gran cantidad de usuarios que trabajan desde sus casas de manera remota, donde nuevamente me toca entonces mirar cómo hago para traer ese tráfico a mi sede principal para poder aplicar los controles, que ya veíamos que no es la forma más efectiva de hacerlo, y que adicionalmente se están conectando y están ejecutando acciones desde máquinas personales contra recursos corporativos. Entonces, volviendo al ejemplo del correo, si yo trabajo, por ejemplo, con Office 365, entonces ya mis usuarios pueden descargar información en el teléfono personal, enviar un correo electrónico, hacer una colaboración de OneDrive, un chat de Teams, desde máquinas que no son directamente de la empresa. Entonces, ahí ya no puedo extender un control, ya no puedo decir, me instala este cliente VPN, me instala este agente de protección, porque pues son máquinas que no son directamente gestionadas. ¿Listo? Entonces, estos son los principales retos que han hecho que de pronto estas arquitecturas tradicionales no sean las más efectivas para abordar los casos de uso de seguridad que rodean todo lo que es el trabajo remoto, todo lo que es el consumo intensivo de nube. Y es justo por esto que empiezan a surgir, digamos, estrategias diferentes de cómo podemos realmente abordar de manera efectiva cada uno de estos retos. Entonces veíamos, por ejemplo, que tenemos como aplicaciones en nube con interacciones de usuarios que van más allá del perímetro corporativo. Entonces ahí lo que quisiéramos es tener una protección completa a través de cualquier tipo de interacción que haga alguno de mis usuarios, sin importar el contexto. No importa que la haga en la oficina, no importa que lo haga en la casa, no importa que lo haga desde el computador corporativo, no importa que lo haga desde su teléfono personal. La idea es poder aplicar y tener una visión y un control completo a nivel desde el punto de vista del flujo de información. Veíamos también que tenemos un incremento importante en la cantidad de amenazas. Entonces, acá también la idea es poder identificar cómo cambian en su naturaleza estas amenazas cuando ya empiezan a enfocarse directamente en el usuario final, en el servicio de nube corporativo y todo lo que es el vector principal de entrada de amenazas, que es el tráfico web, cómo también cómo podemos llevar esa protección cuando el usuario está trabajando de manera remota sin necesidad de, digamos, incurrir en arquitecturas poco eficientes, que es lo que veíamos también de que no tengo que tener una VPN, no tengo que tener un canal de MPLS para poder traer el tráfico on-premise y aplicarle la protección, sino que la idea es que yo pueda llevar la protección a mi usuario independientemente de dónde esté, independientemente del contexto de esa conexión. ¿Listo? Entonces, con esos tres retos, de ahí lo que buscamos es también consolidar, ¿sí? Dentro de una sola estrategia, dentro de un solo set de políticas, un solo, digamos, esquema de gestión, estos casos de uso alrededor de todo lo que es la seguridad de los datos, la seguridad frente a amenazas y pues cómo llevar esos casos de uso de seguridad independientemente del contexto de conexión. Entonces, es justamente acá donde nace el concepto de SASI. Entonces, SASI se va a componer de dos grandes, digamos, pilares. El primero son los casos de uso de seguridad, ¿sí? Que abordan tanto la seguridad de los datos como la seguridad del usuario final frente a amenazas. ¿Sí? Entonces, acá va a haber una gran cantidad de tecnologías enfocadas directamente a esos dos casos o a esos dos grupos de casos de uso. Y el segundo pilar de SASI es la parte de conectividad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos garantizar que independientemente del contexto en el que se encuentren mis usuarios, nosotros podemos entregar estos casos de uso de seguridad y también que los vamos a garantizar que puedan consumir los recursos de nube independientemente nuevamente de la ubicación o del contexto del cual se estén conectando? ¿Listo? Entonces, estos dos pilares dan origen a lo que es Secure Access Service Edge, la estrategia de SASI, que digamos fue impulsada en un principio por Gartner y que aglomera varias y diferentes tecnologías enfocadas a cada uno de estos casos de uso. Entonces, al ser SASI una estrategia tan amplia,
no hay un solo vendor o no hay un único vendor que pueda decir yo soy todo SASI o yo cubro todo SASI, ¿sí? Entonces, nosotros desde McAfee lo que hemos, digamos, propuesto es a través de el servicio de Unified Cloud Edge centralizar tres puntos claves de lo que es la estrategia de SASI. Primero, proponer un servicio de Edge que permita justamente habilitar a mis usuarios a consumir de la manera más óptima posible los recursos que están en diferentes servicios de nube. Segundo, poderles proveer la amenaza, la protección de amenazas más avanzada, independiente de si el usuario está trabajando desde su máquina corporativa, de la máquina personal, independientemente, digamos, de cuál sea el objetivo del atacante, si es, por ejemplo, una aplicación privada o un servicio que tengo público como Office 365, por ejemplo. Y tercero, poder proveer todo lo que es la seguridad de los datos desde el punto de vista de fuga para cualquiera de los vectores que se presenten en el escenario de trabajo remoto. ¿Listo? Entonces, con estos tres pilares es que buscamos, a través de la estrategia de Unified to Edge, entrar a apoyarlos a una adopción acelerada, una adopción realmente óptima de todo lo que es la estrategia de SASI, enfocándonos en los casos de uso de seguridad de datos y protección contra amenazas. ¿Listo? Entonces, veamos primero cómo hacemos para llevar esa protección. ¿Sí? Vemos que uno de los puntos principales y de lo que va, digamos, a depender mucho el éxito de una buena estrategia de SASI es que podamos llevar estos casos de uso de seguridad independientemente del contexto de la conexión del usuario. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, bueno, si yo quiero que mi usuario acceda a los casos de uso de seguridad, independientemente de dónde esté ubicado, significa que McAfee, o la solución que escoja, va a ser el front para todas las comunicaciones que haga mi usuario hacia cualquier servicio de nube o navegación incluso en general. ¿Sí? Entonces, se van a dar cuenta que esa tecnología se va a volver un punto crítico, ¿sí? En lo que es cualquier comunicación del usuario con el exterior. Entonces, ahí va a ser clave que realmente la infraestructura y la tecnología que escojamos tenga las capacidades de, primero, garantizar que no voy a afectar a mi usuario final. ¿Sí? Que si tengo a todos mis usuarios trabajando de manera remota, que el colocarles un caso de seguridad o, digamos, brindarles los casos de uso de seguridad no va a ir en contra de su productividad del día a día. Entonces, por eso nosotros tenemos toda una infraestructura de puntos de presencia desplegada a nivel global que va a brindar una disponibilidad del 99.999%. Eso es aproximadamente 5 minutos de caída al año. ¿Sí? Entonces, eso es para que tengan la tranquilidad de que efectivamente, si bien vamos a hacer el front, bajo el cual, digamos, cualquier usuario va a interactuar con Internet o con cualquier servicio de nube, pues tenemos toda una infraestructura detrás que va a garantizar que el usuario pues, no vaya a perder esa conectividad, que vaya a tener una buena experiencia en su navegación. ¿Listo? Entonces, realmente son varios puntos, más de 60 los que tenemos distribuidos a nivel mundial. Estos puntos están interconectados entre ellos, lo que nos permite también unas conexiones más directas hacia el consumo de Internet. Entonces, se van a dar cuenta muchas veces que es más rápido consumir servicios de nube a través del servicio de Edge de McAfee que yendo directo. Justamente porque tenemos pues estas conexiones que son más directas, que nos ayudan, digamos, a algunos saltos que tienen que dar, digamos, las rutas tradicionales cuando se van por los diferentes proveedores de servicio de Internet. ¿Listo? Y un punto clave es que realmente sea una compañía con la suficiente infraestructura para poder hacer frente a un crecimiento que sea escalable. Si nosotros estamos viendo que cada vez más y más clientes están yendo hacia estos esquemas de protección en nube, cada vez se está adoptando con más frecuencia estrategias de SASI. Entonces, pues claramente se ve un crecimiento en la cantidad de clientes que soportamos a través de esta infraestructura. ¿Listo? Digamos, en el último año, nosotros percibimos un crecimiento del 240% en la cantidad de usuarios del servicio de Unified Cloud Edge. Y a pesar de ese crecimiento del 40%, podemos mantener sin ningún inconveniente el SLA de disponibilidad del 99.999. Entonces, realmente es una infraestructura bastante sólida, que está preparada para crecer y que está, digamos, pensada para garantizarles y darle a ustedes la tranquilidad de que
realmente se va a poder cubrir los casos de uso de seguridad sin afectar la experiencia del usuario final. Ahora vamos un poco cómo le entregamos, o digamos, cómo llevamos esos casos de uso de seguridad al usuario final. ¿Sí? Entonces, acá tenemos los dos grandes conjuntos de casos de uso. Todo lo que tiene que ver con protección de amenazas y todo lo que tiene que ver con seguridad de datos. ¿Listo? Entonces, si tenemos a un usuario que está conectando desde un dispositivo corporativo y quiere acceder a algún servicio, por ejemplo, Office 365. Entonces, tenemos ya componentes en la máquina corporativa que se van a encargar de que, independientemente de dónde esté el usuario ubicado, siempre pase por el control de McAfee para aplicar esos dos conjuntos de casos de uso, independientemente de cuál sea el destino en Internet. Sí, ya sea que sea una nube corporativa, ya sea que sea, por ejemplo, un servicio como WeTransfer, Dropbox personal, siempre nos vamos a asegurar de que el tráfico del usuario pase por esos controles de McAfee a través de el componente que tenemos en la máquina que se llama el McAfee Client Browser. Ahora, ¿qué sucede si la conexión viene de una máquina personal? Entonces, tenemos, por ejemplo, una política de Bring Your Own Device y queremos también, digamos, llevar estos casos de uso de protección de amenazas, de seguridad de datos, a estas conexiones que sean desde máquinas personales. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, un usuario que se conecta desde el computador de su casa y descarga toda la información que está en OneDrive, pues ya esa información la puedo dar por perdida, porque sobre el computador de la casa del usuario no puedo tomar ningún tipo de acción. ¿Listo? Entonces, para ese tipo de interacciones, tenemos el componente de proxy reverse, que se encarga justamente de interceptar todas las conexiones que vengan desde máquinas personales hacia servicios de nube corporativos. ¿Listo? Entonces, aquí el concepto es un poco distinto al que habíamos anteriormente, donde no es un origen cualquier destino, ¿sí? Aquí lo que estamos buscando es proteger cualquier origen, ¿sí? Que sea máquina corporativa, no corporativa, cualquier ubicación, sobre un destino puntual, que es la nube corporativa. Entonces, esto puede ser Office 365, puede ser Salesforce, puede ser G Suite, ¿sí? Aquí lo que rodeamos es la nube corporativa de ustedes para, justamente, aplicar ese tipo de controles. Ahora, ¿qué sucede si tenemos aplicaciones todavía privadas, en data center privado? Entonces, aquí tenemos toda una serie de integraciones con todo lo que es Zero Trust Network Access para no tener que publicar estas aplicaciones, ¿sí? Y no tener tampoco que darle a mis usuarios un acceso completo a la red. ¿Sí? Digamos, pensemos un poco el escenario. Si tengo una aplicación que todavía es privada y necesito que usuarios que están trabajando de manera remota la puedan acceder, tengo dos opciones. Uno, digamos, a nivel de VPN, habilitarles el acceso, pero cuando lo trabajo a nivel de VPN, pues le estoy dando acceso a toda la red. ¿Sí? Y no debería ser así. Digamos que una buena práctica de seguridad es siempre trabajar con el menor privilegio posible. La otra opción que tengo es hacer publicar aplicaciones, ponerla a internet para que mis usuarios la puedan acceder desde cualquier punto. Pero eso también me expone la aplicación a los diferentes ataques que veíamos que vienen en crecimiento, que se dan por parte de actores maliciosos que apuntan puntualmente a estos servicios que están disponibles en nube. Entonces, para evitar ambos escenarios, surge todo el concepto de Zero Trust, en el cual el que se expone realmente es el proveedor de seguridad, ¿sí? Y hace una conexión interna, ¿sí? Una conexión privada con la aplicación, de tal manera que el usuario final siempre pueda acceder a la aplicación a través del proveedor de seguridad sin necesidad de abrirle, digamos, toda la red al usuario. Simplemente le digo, mira, si quieres consumir esta aplicación puntual que está on-premise, ok, yo ya tengo una ruta establecida, una conexión, digamos, puntual hacia esa aplicación, no vas a salirte de ahí y la puedes acceder desde cualquier ubicación. Es un poco el concepto de Zero Trust y nosotros lo trabajamos integrando diferentes SIA partners dentro del portafolio de McAfee y también muy próximamente vamos a tener nuestra solución propia de Zero Trust Network Access. ¿Listo? Ahora, ¿qué otro escenario se puede dar para optimizar el consumo de servicios de nube? Sobre todo cuando tenemos oficinas, digamos, satélite o oficinas remotas que no son la principal. Veíamos al principio que cuando se tiene ese tipo de oficinas, lo que se manejaba de manera tradicional eran enlaces MPLS, ¿sí? O interconexiones a nivel de red entre estas sedes, para traer todo el tráfico a la principal y ahí
aplicar el control. Veíamos pues ya que eso tiene una cantidad de elementos que hacen que no sea el escenario más óptimo. Entonces, cuando colocamos UCI dentro de este escenario, vamos a tener la posibilidad de aplicar una redirección y una seguridad un poco más, digamos, granular, redirigiendo todo lo que es el tráfico hacia, digamos, hacia Internet y hacia consumos de servicio de nube a la nube de McAfee a través de integraciones con soluciones de SD-WAN. ¿Sí? Entonces, acá básicamente lo que vamos a tener es todo el tráfico de Internet, todo el tráfico de servicios de nube se redirige a través del túnel de SD-WAN directamente hacia McAfee, lo que me permite una conexión mucho más directa y una salida mucho más directa hacia Internet. Y solamente voy a enrutar a la sede principal el tráfico que sea absolutamente necesario para conexión, digamos, conectividad interna a nivel de red, aplicaciones que de pronto todavía maneje explícitamente on-premise. Y así voy a optimizar muchísimo, ¿sí? Todo lo que es tanto el consumo de MPLS como la experiencia de usuario, porque ya no tengo que hacerles dar, digamos, una vuelta que es innecesaria. Simplemente consumen directo los servicios de nube a través del servicio de Edge de McAfee. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, tenemos múltiples formas de poder hacer llegar ese tráfico del usuario hacia la nube de McAfee. Simplemente es identificar cuál es la que mejor se adapta al ambiente, arquitectura que manejen ustedes actualmente para llevar, digamos, el tráfico de los usuarios a esos casos de uso de seguridad. ¿Listo? Veamos ahora un poco, empezarnos a centrar en cuáles son los conjuntos de casos de uso. Entonces, lo veíamos muy general, todo lo que es seguridad de datos, todo lo que es protección contra amenazas. Veamos cuál es la importancia de poder empezar a centralizar y poder realmente unificar estos casos de uso dentro de una estrategia como Unified Cloud Edge. Cuando pensamos en seguridad de datos y tenemos al usuario trabajando de manera remota, si empezamos a analizar bien en detalle cuáles son las tecnologías o cuáles son las herramientas que se requieren para construir una estrategia de fuga de datos que sea realmente completa, que sea robusta, nos vamos a encontrar que se requieren múltiples soluciones para poder realmente, digamos, cubrir el 100%. ¿Por qué? Porque si tenemos al usuario trabajando de manera remota, digamos que el usuario quiere sacar información confidencial a través de servicios de nube que no son corporativos, o está accediendo a servicios de nube que son considerados de alto riesgo desde el punto de vista de seguridad de los datos. ¿Sí? Por ejemplo, un servicio de nube que se quede con la propiedad intelectual, ese tipo de cosas. Entonces, para poder atajar esos casos de uso de, por ejemplo, un usuario sacando información por WeTransfer, ¿ahí qué vamos a ocupar? Una solución de proxy en nube que se encargue puntualmente de mirar ese vector de navegación e identificar pues toda la información y todo el tráfico que pase por ahí que pueda contener algún tipo de información confidencial. Si ya lo que queremos evitar es que la información salga por algún vector nativo de nube, como por ejemplo una colaboración de OneDrive o un correo electrónico, vamos a ver que ya ahí la solución de proxy no es suficiente. ¿Sí? De hecho, la solución de proxy se queda bastante corta para atajar casos de uso que son nativos de nube. Cuando yo, por ejemplo, le doy clic derecho a un archivo que tengo en OneDrive y lo doy compartir, eso es una transacción que sea desde la nube de Microsoft hacia la nube destino que yo tenga. Que debo, digamos, la nube destino que yo le configure un Gmail o cualquier, digamos, nube de algún tercero. Entonces, hacer un tráfico que va de nube a nube no es algo que pueda controlar con una solución de forward proxy o una solución de proxy en nube. Y ahí es donde entran las tecnologías de CASP. Entonces, ya ahí necesito una integración directa con el servicio de nube, muy seguramente una integración a nivel de API, que me permita monitorear y controlar cada vez que se dan alguna de estas acciones directamente en el servicio de nube. ¿Qué sucede si el usuario después decide, no, mira, yo quiero mandar a imprimir todo en la impresora de mi casa? ¿Sí? Entonces, nada hacemos invirtiendo una cantidad importante en proxies en nube, en tecnologías de CASB, si el usuario pues simplemente puede llegar a su casa y sacarlo por cualquier vector a nivel de host, ya sea una USB, mandarlo a imprimir, este tipo de cosas. Entonces, HostDLP realmente es una tecnología clave para poder tener una cobertura completa de protección de datos en un ambiente de SaaS. Y tenemos un último vector, que es cuando se manejan tecnologías como Amazon, Azure, GCP,
que nos permiten tener servicios como Buckets de C3, Blobs de Azure, en donde se puede almacenar información confidencial y donde se puede mover y, digamos, también exfiltrar fácilmente información. Entonces, ahí ya ocupamos tecnologías de CNAPP, de Cloud Native Application Protection, que estén diseñadas para específicamente atajar estos vectores de fuga que se dan en plataformas como servicio, infraestructura como servicio. ¿Listo? Entonces, acá con la tecnología y con la propuesta de Unified Code Edge, lo que estamos buscando y lo que estamos logrando es unificar todas estas tecnologías dentro de un único punto de gestión, dentro de un único criterio de clasificación, para que realmente, desde el punto de vista, digamos, de costos operativos, se tenga la versión más óptima de la estrategia de seguridad de datos. Sí, entonces, muy seguramente lo que es sensible para ustedes en el endpoint sea sensible para ustedes en nube y sea sensible a nivel de navegación. Entonces, no hace sentido tener que estar configurando políticas de clasificación diferentes en tecnologías diferentes, que si tengo que hacer un cambio, tengo que replicarlo en tres o cuatro tecnologías diferentes, que es mucho más, digamos, expuesto al error humano. ¿Sí? Entonces, cuando yo unifico, reduzco considerablemente los costos operativos y tengo una estrategia que es mucho más sólida desde el punto de vista de seguridad de datos. Otro punto clave es cómo vamos a hacer la gestión de estos incidentes. ¿Sí? Cuando tenemos múltiples tecnologías que requiero tener de manera simultánea para poder cubrir de manera efectiva mi fuga de datos. Entonces, si yo tengo que estar revisando consolas independientes para ver los incidentes de DLP que se generan en Office 365 por un lado, los de Endpoint por el otro, mirar después por otro lado mi consola de proxy para ver qué puede estar pasando por ahí, pues la gestión no va a ser tampoco la más óptima. Entonces, ahí básicamente lo que nos buscamos es que dentro de un único panel ustedes puedan ver todo lo que sucede en el ambiente completo, independientemente de en dónde se esté generando, de en dónde esté el usuario, de si es una máquina personal, corporativa, si es nube, si es navegación, todo queda centralizado para realmente hacer una atención efectiva de los incidentes de fuga de información y garantizar que la inversión que se está haciendo realmente se le esté sacando el provecho, sino que no que contratamos una solución para que se quede ahí recogiendo incidentes, que realmente nadie después entra a validar, sino que tengamos los flujos y la integración necesarias para realmente sacarle provecho a esa inversión. ¿Listo? Entonces, veamos ahora un pequeño ejemplo de por qué es tan importante tener cubiertos todos los posibles vectores de fuga. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un usuario que va a intentar sacar información confidencial a través de su correo corporativo. Entonces simplemente genera un nuevo correo hacia un usuario externo y va a cargar información que ha sido identificada como confidencial. Entonces, como este es el correo corporativo, aquí lo que nos vamos a dar cuenta es que el control se hace directamente en nube. ¿Sí? Nosotros recibimos el correo y aplicamos el control sobre el flujo del correo de forma nativa de nube. Ahora el usuario dice, ok, el correo corporativo lo está monitoreando, lo voy a sacar por mi correo personal, mi correo de Gmail. Entonces, hace el mismo ejercicio, va a colocar un correo externo para extraer y enviar la información confidencial y vemos que no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque estamos monitoreando el tráfico de Internet que pasa, digamos, por el servicio de Edge McAfee. El usuario dice, ok, de pronto es algo en archivo. Simplemente lo quiero copiar y lo pego como texto y lo envío. Entonces, vemos que al hacer la acción de pegado, tampoco puede porque tenemos el componente de hostDLP que se encarga de evitar ese tipo de vectores de host. Ahora el usuario dice, yo recuerdo que tengo una copia de este archivo en mi cuenta de OneDrive, simplemente me conecto desde el computador de mi casa, mi computador personal, y lo descargo. Y yo sé que ya no tengo ningún tipo de control. Entonces, acá es donde entra el control de proxy reverso de McAfee, donde podemos interceptar las conexiones que vienen desde máquinas personales y vamos a ver que cuando el usuario accede hacia su servicio de OneDrive e intenta descargar el archivo, entonces, al parecer, sí lo logra descargar, pero cuando lo abre, ¿viste? Ese archivo fue bloqueado. ¿Listo? Entonces, podemos interceptar cualquiera de los diferentes vectores y podemos ver que todo queda centralizado directamente en la consola de gestión de incidentes de Unified Cloud Edge. ¿Listo? Entonces,
Tenemos protección para cualquier interacción, cualquier vector de fuga y una gestión completamente integrada desde el punto de vista de gestión de incidentes, desde el punto de vista de gestión de clasificaciones. ¿Listo? El tercer elemento y el tercer pilar, digamos, sobre el cual se sustenta la estrategia de McAfee, es toda la parte de protección contra amenazas. Sí, digamos que este tema de protección contra amenazas eh, trabaja o maneja muchas soluciones tradicionales que ya tienen tiempo en el mercado, como lo es la detección de malware a nivel de firmas, como lo es toda la parte de día cero a nivel de emulación, a nivel de machine learning, ¿sí? Todos esos son componentes que entran a jugar dentro de esta protección de amenazas avanzadas, pero veíamos que realmente cuando empezamos a identificar el crecimiento en la cantidad de amenazas que se detectan nativas de nube, hay muchas de estas que empiezan a saltar esos controles tradicionales, ¿sí? Incluso eh, soluciones dedicadas a día cero como sandbox, emulación, machine learning, muchas veces no han sido suficientes para hacer frente a, digamos, las amenazas más avanzadas. Entonces, nosotros, para poder innovar, para poder realmente garantizarles a ustedes que estamos haciendo lo mejor para identificar y hacer frente a ese tipo de amenazas, incorporamos dentro de el flujo de protección de amenazas todo lo que es el esquema de Browser Isolation. ¿Listo? Entonces, Browser Isolation, si bien no es una tecnología nueva, la forma en la que nosotros integramos el flujo de Browser Isolation dentro de el esquema de protección del usuario final, sí, definitivamente es bastante novedoso. Porque aquí básicamente lo que vamos a hacer es evitar, digamos, estas interacciones que hacen los usuarios contra dominios desconocidos. Por ejemplo, vamos a ver ahora un ejemplo de un correo que llega con un link, ¿sí? Que dice, mira, esta es la información del último iPhone que salió, el usuario dice, listo, la quiero ver. Y a través de ese tipo de vectores es donde se genera la mayor cantidad de las infecciones por parte de los usuarios. Porque si bien no es un payload, no es un archivo que se ejecute o que venga directamente en el correo, la gran mayoría de las veces es simplemente un link al cual el usuario accede y sobre el cual se generan las infecciones. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo el usuario, ¿sí? Déjenme pensar un rato. Es mi máquina que todavía está. Denme un segundo más. Entonces, veíamos un poco cómo tenemos acá un usuario que va a acceder efectivamente a este link, que es una página, digamos, de phishing bastante bien elaborada, y la cual solamente con el usuario visitar ya va a inyectar un script, en este caso un script de Java, que se va a encargar de ejecutar pues, actividades maliciosas al interior de esa máquina. En este caso, un tema de enumeración digamos, descubrimiento a nivel de red, sin la necesidad de ejecutar como tal un código o un ejecutable adicional. Simplemente el navegador ejecuta el script y se encarga de aplicar la actividad maliciosa. Entonces, ahí podría estar, digamos, el usuario simplemente infectándose con solo visitar sin necesidad de descargar nada. Y cuando vemos la sección de la derecha, es la misma página, ¿sí? El usuario consulta la misma página, pero lo que vamos a ver es que lo único que recibe el usuario, lo único que ve el usuario, son imágenes. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es un mapa de píxeles, es como si estuviéramos tomando fotos constantemente a lo que estamos viendo en el navegador, y eso es algo que se ejecuta en un data center de McAfee, digamos, en infraestructura nuestra, y no hay entonces forma de que el usuario sea infectado por algún tipo de malware avanzado que escape a ese tipo de detecciones. ¿Sí? Porque simplemente el usuario lo único que recibe son archivos de JPG, son solamente imágenes, no hay forma de que realmente se pueda infectar. Entonces es una forma bastante efectiva de realmente proporcionar una seguridad completa a los usuarios independientemente de en dónde estén, digamos, trabajando.
Entonces, un poco cómo funciona esa tecnología de Browser Isolation dentro del flujo de seguridad de amenazas. Entonces, les comentaba un poco que la parte de seguridad de amenazas igual, digamos, incorpora los elementos tradicionales de protección de antivirus, reputación, sandbox, emulación, dentro del flujo, digamos, natural de navegación de los usuarios finales. Pero muchas veces, y, digamos lo hemos visto en ambientes productivos, los equipos se debaten en, bueno, ¿qué hacemos con todo el tráfico que no está categorizado? ¿Sí? Uno pensaría que los motores de categorización pues deberían ser, digamos, completos y tener categorizado todo el tráfico de Internet, pero pues los que tienen experiencia con soluciones de protección de navegación saben que no es el caso. Siempre va a haber, digamos, un gap, siempre va a haber una cantidad de interacciones, de servicios y páginas web que no están categorizadas por el proveedor de seguridad de nube, por el proveedor de proxy. Y siempre entonces estamos en esa posición de qué hacemos con ese tráfico. ¿Lo bloqueamos o lo permitimos? Entonces, bloquearlo dice, ok, desde el punto de vista de seguridad es muy bueno, pero desde el punto de vista administrativo es más complejo, porque entonces vamos a tener una cantidad de tickets, una cantidad de usuarios finales que dicen, mira, necesito consumir este recurso, necesito una excepción, necesito otra excepción, y digamos, se empieza allá a colocar, digamos, una gestión más costosa desde el punto de vista operativo para poder, digamos, hacer frente a la gestión, digamos, como tal y la experiencia de usuario en general de la navegación. La otra opción que tenemos es permitir todo el tráfico, digamos, no categorizado, pero sabemos que pues, es un ítem de riesgo alto. Cuando incorporamos Browser Isolation dentro del flujo de navegación, entonces lo que estamos logrando es justamente todo ese tráfico desconocido, pasarlo por el esquema de Browser Isolation dentro del mismo flujo de políticas que tenemos diseñados a nivel de proxy. ¿Eso qué significa? Que no tengo que separar el tráfico. Si, por ejemplo, estuviera considerando adoptar una tecnología de browser isolation, digamos, en paralelo o complementaria a mi solución de proxy, pues tendría entonces que hacer una separación de tráfico y ya eso no le aplicaría a todas las políticas que tengo a nivel de DLP, a nivel de gestión. Acá ya lo tengo integrado dentro del mismo árbol de políticas. Y segundo, puedo con tranquilidad permitir todo el tráfico que no esté categorizado porque es justamente ese tráfico el que va a pasar por los esquemas de browser isolation, ¿sí? Que es lo que nosotros denominamos risky web. Entonces, cualquier página que no esté categorizada, cualquier página que nosotros identifiquemos que sea incluso de riesgo medio, entonces la vamos a pasar por este esquema de browser isolation y el usuario va a estar completamente protegido sin necesidad de entrar a bloquear todo lo que sea, lo que no conozcamos para no afectar justamente la experiencia del usuario final. ¿Listo? Y otra gran ventaja es que como está dentro del mismo flujo, entonces vamos a poder aplicar las políticas de DLP, las políticas, por ejemplo, de control de actividad, incluso si la sesión está aislada, porque pues va a quedar dentro del mismo árbol de políticas. Diferente a que si tuviera que sacarlo con una solución o con un add-on, digamos, de algún tercero, que allá me quedaría por completo separado de todo lo que es, por ejemplo, fuga de información y se puede convertir muy fácil en un vector de fuga. ¿Listo? Otro ítem clave para todo lo que es la parte de seguridad frente a amenazas es cómo podemos, digamos, mapear todos los incidentes de seguridad que identificamos dentro del ambiente contra algún estándar o algún framework internacional, como en este caso el framework de Mitre Attack. Y aquí básicamente lo que vamos a poder ver es cuál puede ser el impacto real de los diferentes y de los distintos incidentes de seguridad cuando los mapeamos contra, digamos, el ciclo de vida de un ataque. Sí, entonces, acá lo que tenemos en el framework de Mitre es cuáles son las distintas fases por las cuales pasa un ataque en la vida real y cuáles son las diferentes técnicas que puede usar un atacante para ejecutar cada una de esas fases. ¿Sí? Entonces tenemos desde el acceso inicial hasta ganar persistencia dentro del ambiente, movimientos laterales, todo lo que es, por ejemplo, evadir defensas, digamos, recopilación de credenciales, ¿sí? Hasta llegar a la filtración de los datos pues el impacto final a nivel de la brecha o del ataque. Entonces, dentro de cada una de esas fases, si se dan cuenta, el atacante tiene diferentes opciones. Yo, por ejemplo, para tener un acceso inicial, puedo intentar un ataque de fuerza bruta o puedo intentar aprovecharme de una cuenta que está expuesta, ¿sí? Entonces, lo que vemos en este dashboard es cada uno de los distintos incidentes de seguridad
que nosotros identificamos en los ambientes de nube, cómo pueden estar siendo utilizados en la vida real por algún atacante para desarrollar un ataque y pues todo el ciclo de vida de dicho ataque. ¿Listo? Entonces, esto ya ayuda muchísimo a aterrizar realmente los incidentes, a que nuevamente no se queden simplemente como incidentes en la consola, sino que esto sea un catalizador para ejecutar digamos, acelerar las reacciones y las remediaciones al interior del ambiente. Sí, entonces, temas como, por ejemplo, User Behavior Analysis, para identificar todo lo que es ataques de fuerza bruta, para identificar cuentas comprometidas, accesos anómalos, viajes imposibles. O, por ejemplo, todo lo que es postura de configuración, para identificar configuraciones vulnerables dentro de Office 365 que puedan exponer o facilitar a que un atacante genere pues, una brecha o un impacto fuerte de seguridad. Entonces, todas son tecnologías que convergen dentro de este dashboard y que les van a ustedes a mostrar ya un feedback directo de cuáles son las posibles consecuencias de los incidentes de seguridad que se están recibiendo de la tecnología de integración con Node. ¿Listo? Entonces, eso es un poco los tres pilares. Ya, digamos, aquí para recapitular, veamos un poco cuáles son las distintas interacciones que se puedan dar entre el mundo corporativo a la izquierda y el mundo no corporativo o digamos, sobre lo que no tenemos control a la derecha. ¿Sí? Entonces, a la izquierda tenemos todo lo que son las máquinas corporativas, los servicios de nube corporativos, ¿sí? La red corporativa. A la derecha, todo lo que son máquinas personales, todo lo que es Shadow IT, servicios de nube que no controlamos y, digamos, actores o usuarios externos, sobre los cuales no tenemos tampoco ningún tipo de control. Entonces, para todo lo que es, por ejemplo, correo corporativo, nosotros queremos garantizar una experiencia y una conexión directa del usuario corporativo hacia el servicio de nube y todo lo que es el tráfico interno, pero queremos controlar que información confidencial, información regulada, vaya a parar a algún usuario externo. Lo mismo para el caso de colaboración. Colaboración, por ejemplo, Teams, OneDrive, SharePoint. Queremos también garantizar la mejor experiencia de usuario y evitar que información confidencial llegue a algún usuario externo. Veíamos que estos dos casos, si lo quiero tener un cubrimiento total, desde máquinas corporativas, máquinas personales y, digamos, cualquier tipo de protocolo o aplicación, la forma más efectiva de hacerlo es integrándome directamente con el servicio de nube y aplicando el control directamente en nube con integración vía API o, por ejemplo, integración a través de proxy y correo para aplicar justamente esos controles. Cuando tenemos un usuario corporativo accediendo a servicios de nube que no son corporativos, entonces ahí queremos controlar todo ese tráfico, si bien pues no vamos a bloquear todo Internet, pero sí garantizar que por ese tráfico pues no vaya algún tipo de información confidencial o que por ese tráfico no vaya a entrar ningún tipo de código malicioso o algún tipo de ataque sobre el usuario en particular. Veíamos, si el usuario accede desde máquinas personales, entonces aquí ya me entra todo lo que es la parte de proxy reverso para garantizar que desde esa máquina personal, si puede acceder al servicio de nube corporativa, no descargue o no sincronice información que sea confidencial o no cargue algún tipo de malware o código malicioso que pueda estar almacenado dentro de esa máquina personal. Un vector que muchas veces no se mira con cuidado son las conexiones que se dan entre aplicaciones de terceros contra aplicaciones corporativas. Sí, entonces los usuarios pueden, a través de Marketplace, simplemente conectar aplicaciones de algún tercero para, por ejemplo, hacer la gestión de la agenda. Si es que yo tengo una aplicación que encontré que me saca todas mis citas y me las ordena más bonito como yo quiero. O para hacer, por ejemplo, mejor el forecast. Entonces, es que yo uso Salesforce y hay una aplicación que me saca todo el forecast para simplemente presentarlo. Entonces, simplemente la conecto con mi instancia corporativa y sale. Entonces, esas son acciones que muchas veces hacen los usuarios en su día a día buscando pues, temas de productividad, pero que también abren la puerta a que aplicaciones de terceros accedan a información que pueda ser confidencial. Entonces, estos son también, digamos, vectores que cubrimos a través de integraciones vía API directamente contra el servicio de nube corporativo. ¿Listo? Y todo lo que es restricciones de tenants, donde básicamente yo quiero que mis usuarios puedan acceder desde máquinas corporativas a sus instancias corporativas de nube, pero que no puedan acceder a instancias personales del mismo servicio. Esto es particularmente útil para servicios como Office 365, G Suite, Amazon Web Services, ¿sí? En el cual el usuario puede tener su cuenta corporativa y puede tener varias cuentas personales que se aprovechan, pues, digamos, de los permisos especiales que se les dan a estas aplicaciones corporativas para intentar sacar por ahí información o, digamos, tener, digamos, una navegación más permisiva.
Entonces, la parte de restricción de temas también es clave para poder entrar a cubrir ese tipo de casos. ¿Listo? Entonces, realmente, a nivel de McAfee, como les comentábamos, lo que buscamos es centralizar todos los posibles vectores y todas las posibles interacciones que puedan dar los usuarios en el escenario de trabajo remoto, en el escenario de consumo intensivo de nube, a través de los dos grandes vectores de protección de datos y todo lo que tiene que ver con seguridad frente a amenazas, a través de un servicio de Edge que está diseñado justamente para hacer frente a ese tipo de escenarios y poder aplicar los casos de uso pues de la manera mucho más, más efectiva posible y también tener una operación con los costos, digamos, del día a día de manutención y operación lo más también optimizados posibles. ¿Listo? Entonces, eso era un poco lo que queríamos compartir con ustedes hoy. No sé si haya dudas, consultas en estos 10 minutos que nos quedan. No, me parece que de momento no hay ninguna consulta ni comentario, más bien agradecerte por el tiempo y por la exposición, todo fue muy claro. Y ahorita me gustaría invitarlos a los próximos eventos que vamos a tener este mes. Ya les comparto la pantalla para que los puedan ver. Acá, como pueden ver, el próximo jueves 17 vamos a tener un evento sobre Power Apps. El próximo martes 22 de junio, un evento sobre nuestras People Apps. Y el jueves 24 de junio, un evento de seguridad y acceso de identidad. Acá por el chat les voy a compartir el enlace para que puedan encontrar la información de cada evento y la parte de registro. Y también les voy a compartir un enlace a una pequeña encuesta que les agradeceríamos que puedan completar. Para nosotros es muy importante su retroalimentación. Entonces les agradeceríamos mucho que puedan tomar unos minutos para completarla. Y eso sería todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho por estar presentes y esperamos que hayan aprovechado el evento.